Buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas. Seamos todos bienvenidos, tanto los que estamos en la plataforma de Zoom como los hermanos que están conectados vía WhatsApp. Seamos todos bienvenidos a esta sesión número 7 de nuestro curso Reseña del Antiguo Testamento, segunda parte. Recuerde que hemos entrado al segmento del Antiguo Testamento que llamamos profetas. Aunque en nuestras versiones protestantes tenemos un segmento de algunos libros que consideramos como profetas y otros como históricos. Sin embargo, ya hemos explicado que en el canon hebreo, el canon judío del Antiguo Testamento, era una división bastante diferente e interesante, porque ellos consideraban, más que libros históricos, consideraban a los libros históricos, o la mayoría de estos, como profetas anteriores, y a los que nosotros consideramos simplemente como profetas, ellos los consideraban como profetas posteriores. Y dentro de este segmento de profetas que nosotros tenemos, por su diferencia de contenido literario, los tenemos clasificados como profetas mayores y profetas menores. No es que algún profeta fue mayor que otro, sino simplemente es el contenido literario de sus libros. Sabemos que Isaías tiene 66 capítulos y es el más extenso de los profetas. Ezequiel, y bueno, Daniel es quizás el que tiene menos capítulos, pero por el contenido de sus capítulos, porque tiene profecías bastante pesadas y bastante difíciles de hacer exégesis, entonces fue catalogado dentro del segmento de profetas mayores. Y los otros, algunos que tienen apenas un capítulo dentro de los que vamos a estar estudiando hoy y en las siguientes sesiones, entonces son considerados como profetas menores. Pero también otra diferencia importante que necesitamos mantener en nuestra mente es la necesidad de recordar que tenemos profetas literarios y profetas no literarios. Un ejemplo de un profeta no literario, hermano Alberto, hermano Carlos Zúñiga. Un profeta del Antiguo Testamento no literario, o sea, que no escribió, pero que leemos de él. Tiene su micrófono en silencio, hermano Carlos Zúñiga. Le pregunto porque yo sé que usted lo tiene ahí mismo, en la punta de la lengua. No, hermano, ¿qué va? Se me fue, se me escapó, pero tenemos al profeta Egeo, que es uno de los profetas que apenas escribió, dice muy poco, pero sí, tiene una gran importancia la escritura de él, porque fue en tiempos difíciles del pueblo de judíos, más bien, que ya aquí el pueblo de Israel ya estaba apartado. También esto no Ok, corresponde ¿y quién recuerda a un profeta del que leemos en el Antiguo Testamento, pero que no escribió, no fue literario? Elías. Elías, hermano Elías. Ya el hermano me quitó el nombre, iba a decir Elías. A un profeta, Abraham. Y el sucesor de Elías. Que no escribió. No, Abraham es un patriarca. Profeta. Abraham, pero es un profeta que no escribió. Tenemos al profeta, pues se llama hermano Carlos Zúñiga. Sí, hermano. Hermano Carlos Zúñiga. Entonces, los hermanos mencionaron a Elías y también tenemos al sucesor de Elías, que es Eliseo, que son propiamente conocidos como profetas en el Antiguo Testamento, pero que no escribieron, y por eso no tenemos registro histórico de ellos en los libros que hablan de ellos, pero no tenemos un mensaje escrito de ellos como el de Isaías, el de Ezequiel, porque no fueron profetas literarios. Vamos a ver, después de la oración, vamos a ver un video que ha preparado Proyecto Biblia, no sobre estos libros específicamente de los que nos corresponde abarcar hoy, que son de Oseas a Miqueas, sino más bien para que entendamos mucho mejor qué significa o qué significaba en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Israel, el término profeta. Cabal, ¿qué significa ser profeta en el Antiguo Testamento? Y también el video nos va a explicar cuál era el contexto histórico de los profetas, cómo entender el mensaje de los profetas de acuerdo a su situación histórica. Los profetas no solamente son simples libros que están ahí en el Antiguo Testamento como para arrinconarlos, son una parte crucial de la historia del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel,
y que de hecho, si no comprendemos bien el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, no vamos a lograr comprender pero muchas de las cosas que se nos vienen a revelar o que se nos vienen a explicar en el Nuevo Testamento. Por eso vamos a ver este video que es bastante corto, pero antes vamos a hacer una oración para que Dios bendiga nuestra sesión, para que Dios bendiga el resto de esta sesión por el día de hoy, para que nos dé ese entendimiento, esa sabiduría celestial y podamos aprovechar al máximo el estudio del día de hoy. Quería pedirle a mi hermano que estaba aquí, justo recién lo vi, bueno, ya no lo veo. Hermano Jorge Cambronero, por favor, si podría dirigirnos en oración para que Dios bendiga nuestra sesión hoy. Ok, hermanos, vamos a orar. Señor y Dios, Padre eterno, santo y misericordioso, muchísimas gracias, Señor, le damos primeramente por esa gran salvación, Señor, que nos has dado por medio de tu Hijo, Señor. Y también, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de recibir clases, Señor, por esta plataforma. Queremos hoy en este día, Padre, pedirte que tomes control de Juan Carlos y de todos los que están guiando esta clase para que sean usados, Señor, por tu Espíritu Santo. Y a nosotros, Señor, que estamos aquí, que nos ayudes, Padre, a entender, a comprender, que nos des revelación de tu santa palabra, Padre, y que nos muestres, bendito Dios, el camino por el cual hemos de andar. Le pedimos todo esto, Señor, pero primeramente que bendiga, Señor, a todos y a cada uno de los aquí presentes, Señor, que tengan lucidez para entender, bendito Dios, y también para poner en práctica lo aprendido. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, les recuerdo, el contenido del video es para explicarnos, a pesar de que ya estudiamos algunos de los profetas del Antiguo Testamento, ya estudiamos los profetas considerados como profetas mayores, vamos a ver el video para terminar de entender a cabalidad qué significa ser un profeta en el Antiguo Testamento y cómo entender el mensaje de los profetas a la luz de su contexto histórico. En sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes. Ezequiel, Abdías, Habacuc. ¿Qué tienen en común estos nombres? Bueno, son 3 de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta, pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requeriría que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de 3 maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos, si simplemente confesaban y cambiaban su camino.
Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera, están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, esos son los 3 temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron, esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los 3 grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio. En una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. ¿Escuchan, hermanos? Sí, yo puedo escucharte. Ok. Voy a dejar abierta esta presentación porque es la que vamos a utilizar. Se escucha. Bien.
Solo quería abrir la presentación del contenido de la clase, que es lo que vamos a estar estudiando, pero antes de pasar a esa parte, me gustaría, por favor, conocer sus impresiones respecto a este video, porque cuando yo veo videos como este, de verdad tengo muchas impresiones, aprendo mucho. Entonces me gustaría que ustedes verbalizaran sus impresiones, sus pensamientos, sus ideas. Desde el inicio el video explica exactamente lo que profeta quería decir en el Antiguo Testamento. Lo menos que quiere decir es lo que significa o lo que connota hoy en el mundo religioso actual la palabra profeta, o en algunas culturas. Hermano Eliezer levantó la mano. Y realmente me impresionó bastante. Y como tú decías, uno se pone a analizar cómo el mundo religioso ha desvirtuado totalmente lo que es el concepto, lo que fue el profeta en esa época, por así decirlo, y cuál era su función, básicamente, denunciar el pecado. Hoy los profetas que conocemos nosotros, entre comillas, hoy, no denuncian el pecado, incluso básicamente se hacen partícipes del pecado, porque lo que andan buscando es una condición económica, ¿no? Sin embargo, estos hombres representantes de Dios, su función era hablar la verdad de Dios, el consejo de Dios, lo que Dios, y siempre vemos que la intención de Dios ha sido que el hombre le obedezca, básicamente que el hombre le obedezca, que entienda que su proceder no es correcto y se vuelva a Dios. Pero de verdad, hermano, que a mí me da mucha tristeza, tengo muchos amigos religiosos y me da mucha tristeza ver cómo se ha desvirtuado totalmente el concepto de la palabra profeta. Ok, entonces recordemos entre todos las tres cosas principales, los tres temas principales de los profetas, según el video. Lo primero que el profeta hacía, lo acaba de decir hermano Eliezer. Primero, denunciar el pecado, ¿verdad? Era una acusación, como dice literalmente el video, una acusación, una denuncia del pecado. Segundo, ¿qué más era la función del profeta en su mensaje? Invitar al pueblo al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento, porque si acusa el pecado, entonces luego hace un llamado para venir al arrepentimiento. Y por último, se llama al arrepentimiento y a permanecer en la alianza. Mire que lo más importante es que los profetas no salen del marco de la ley. ¿Por qué de dónde ellos tienen insumo para señalar el pecado? Obviamente, ellos pueden señalar lo que es pecado y lo que no es, porque el insumo de ellos es el parámetro de la ley. Cada profeta es un varón que conoce perfectamente la ley de Moisés y ese debe ser el marco bajo el que se rigen todas las personas en el pueblo de Israel. Entonces, el profeta denuncia el pecado y principalmente el profeta también va directamente al rey y a los sacerdotes. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros ya vemos, por ejemplo, la figura de Juan el Bautista y vemos al sumo sacerdote en el tiempo de Jesús y vemos, es un mundo completamente distinto al Antiguo Testamento. Ya el mundo o el contexto de Palestina, cuando Jesús viene a la tierra, es completamente distinto porque Juan, se logra ver que Juan en su ministerio, Juan el Bautista, es un varón que está en la periferia de la ciudad, estaba bautizando en el río Jordán, de hecho, y que el mensaje de él obviamente sí capta audiencia, pero él, por así decirlo, no tiene una influencia sobre el rey o sobre el sumo sacerdote como lo tenían los profetas en el Antiguo Testamento. Y aunque corría riesgo a veces la vida del profeta cuando denunciaba el pecado delante de el rey, como el caso de Elías, cuando estaba denunciando el pecado de Acab. Obviamente, aunque corría riesgo, pero en el Antiguo Testamento la figura y el rol del profeta era una figura con autoridad. Eso es lo que quiero decir. Tenía una autoridad que se podía parar enfrente del mismo rey y acusar su propio pecado, el pecado del rey. O como el rol de Natán. Ahí tenemos otro profeta no literario, hermano Carlos Zúñiga. Natán, el profeta que señaló el pecado del rey David. Antes solo recordábamos a Elías y a Eliseo, ahora ya recordamos a Natán. Entonces Natán viene y denuncia el pecado, su pecado al propio rey, a David.
y vea cómo conmueve al arrepentimiento al mismo rey. Entonces la figura de profeta era una figura de autoridad, aunque bien nos explica el video que algunas veces el mensaje de estos profetas era menospreciado. Obviamente los reyes también tenían una corte o tenían un equipo de profetas que pudieran tratar de vaticinarle a él si iba a ganar una guerra o si no, y quería que le hablaran a su favor. Quería que le dijeran lo que él quería escuchar. Como estos profetas eran asalariados, entonces obviamente iban a decir lo que convenía para que el rey escuchara y se sintiera complacido con ello. Pero el profeta de Dios, que era un hombre particular, que Dios llamaba de su contexto, de donde él viniera, podía ser un hijo de profeta o no ser hijo de profeta, podía ser un simple ganadero, podía ser un simple obrero, pero si era un hombre a quien Dios llamaba, entonces Dios le permitía una experiencia con él y luego le daba un mensaje para llevar al pueblo. Entonces el rol del profeta era acusar, señalar el pecado, llamar al arrepentimiento, pero luego, y este es un parámetro muy bonito quizás para tomar en cuenta y como ejemplo para nosotros los predicadores el día de hoy, también era parte esencial del mensaje de los profetas traer un mensaje de esperanza mesiánico. Siempre hablaban del día del Señor. Obviamente, al hablar del día del Señor, el día del Señor es un día con doble sentido. Doble sentido en el caso que el día del Señor puede ser un día de juicio, como en el caso de la profecía de langostas en el libro del profeta Joel, pero también el día del Señor puede ser ese día de esperanza, particularmente para los profetas que están poco antes de ir al exilio babilónico y los profetas que están ya en el exilio. El día del Señor se refiere a una restauración del pueblo judío hacia la nación de Palestina, hacia la nación de Jerusalén. Hermano, voy a compartir. Una pregunta. Por favor, hermano. Si tengo una inquietud con relación a lo que usted nos decía del profeta, el profeta conocía la ley, podía hablar con propiedad, ¿no verdad? Tenía la autorización, por así decirlo, de parte de Dios. Ojo para nosotros que predicamos la palabra, para nosotros poder denunciar el pecado, para nosotros poder exhortar, tenemos que conocer la palabra, tenemos que dominar la doctrina, hablar, cuando vamos a hablar, tener el respaldo de parte de Dios, que es lo que sucede mucho en la actualidad, no solamente en el pueblo de Dios. Personas que no tienen el conocimiento, no viven la vida acorde con lo que la palabra exige, quieren estar denunciando el pecado, llamando a la atención, cuando primero debería comenzar contigo mismo. Sí, muchas gracias, hermano, por hacer ese señalamiento. La verdad es importante que estudiemos estos libros de los profetas del Antiguo Testamento, pero que de alguna forma nosotros tratemos de aplicarlo a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque no tendría mucho chiste, mucho significado que entendiéramos, hiciéramos exégesis de cada pasaje del Antiguo Testamento y no logramos traer eso como una aplicación personal o a nuestros ministerios, ¿verdad? Entonces, pasemos ahora a lo que es el contenido literario de la clase. Estamos en la sección, en la sesión de hoy, sesión número 7, estamos en la sección que va de Oseas, el primer profeta menor, hacia Miqueas. O sea, son 12 profetas menores y hoy vamos a abarcar a 6 de ellos. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Quiero aclarar desde ya que el orden canónico de estos libros no es el orden cronológico. O sea que Oseas no está en primer lugar porque sea el primero cronológicamente hablando, ni Joel el siguiente, o sea, Joel Amós, sino que de alguna forma el orden en el que se encuentran estos libros en el canon trata de hacer un orden literario. ¿Qué quiero decir con literario? Trata de hacer un orden en continuidad del mensaje de los profetas. En este caso, Daniel fue el último profeta que teníamos aquí antes de los profetas menores. Porque tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ¿verdad? Entonces, luego de Daniel, caemos con Oseas, porque de alguna forma, cuando usted lee los libros, en ese orden en el que tenemos en nuestro canon protestante,
usted ve una continuidad literaria en el mensaje de ellos, pero no es una continuidad cronológica. Más bien, en el contenido de nuestra clase hoy vamos a tratar de ubicarlos cronológicamente en su marco histórico. E incluso vamos a ver que de estos 6 que vamos a estar estudiando hoy, algunos incluso fueron contemporáneos. Solamente que, digamos, uno estuvo en el norte, en el reino del norte, y otro estuvo en el reino del sur. Pero fueron contemporáneos y es muy probable que se conocieran en persona. Cuando nosotros los vemos ahí, uno detrás de otro en nuestra Biblia, tendemos a pensar que es que este vivió en un tiempo, este otro vivió después y este otro vivió después que este, porque esa es la manera en la que lo vemos en nuestro canon. Sin embargo, vamos a estar viendo en un marco comparativo cómo ellos incluso se cruzaron, fueron contemporáneos. O algunos de estos fueron contemporáneos con algunos de los profetas que ya estudiamos, como los profetas mayores, como Isaías. Pero permítame entonces compartir pantalla para que pasemos al contenido de la sesión, contenido literario de la sesión. Ok, aquí tenemos, lo primero que tenemos es una dinámica para entrar en calor. Tenemos 20 preguntas, de las cuales 10 son estilo verdadero y falso y 10 son estilo selección múltiple. Entonces, estamos seguros de que usted, previo a esta sesión, ha por lo menos leído no solamente las páginas que se indicaron del libro de texto, sino también el contenido de estos libros de Osea a Miqueas. Son libros bastante cortos, algunos de ellos de un solo capítulo, entonces podemos nosotros con facilidad, o a veces estamos muy bien relacionados con el contenido de estos libros. Entonces vamos a tratar de hacer estas preguntas para encontrar sus respuestas. Yo hago la pregunta y el voluntario que tenga la respuesta correcta, entonces puede indicarnos la respuesta. ¿Me doy a entender? Bueno, lo primero, la primera pregunta. Dice que Osea usó su matrimonio con Gomer como una metáfora de la relación entre Dios e Israel. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque Osea se casó con una mujer llamada Gomer y su relación era una prostituta ella. Entonces su relación era de estar juntos, ella lo traicionaba, regresaba con ella porque Dios le decía. Obviamente, nosotros tenemos que entender que el estilo de la narrativa hebrea lo que pretende es dar un mensaje, más que dar un hecho histórico tal como lo leemos. Sería muy difícil creer que un profeta, un varón de Dios en el Antiguo Testamento se va a casar con una prostituta y va a estar en esa situación de casarse, de unirse con ella, de que ella lo traiciona, literalmente hablando. Más bien, cuando nosotros leemos esa historia, el mensaje del libro es que así era la relación entre Dios y su pueblo Israel. Dios le promete fidelidad a su pueblo, pero su pueblo una y otra vez cae en un adulterio espiritual. Traicionan a Dios por los falsos ídolos. Segundo, Joel describe una plaga de langostas como símbolo del juicio de Dios. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Usted solo necesita recordar langostas, profeta Joel. Joel, langosta. Langosta, Joel. Y cabe aclarar, por si acaso alguien, estoy casi seguro que la mayoría entendemos que las langostas a las que se refiere el Antiguo Testamento no son las langostas mareñas que nosotros nos comemos en una sopa de marisco, sino que son las langostas que son como un saltamonte bastante grande que se dan en el campo. Son bien bonitas las langostas, de hecho, las langostas silvestres le llamamos. No la langosta mareña, no la langosta de mar, sino la langosta silvestre. Y esa langosta que cuando hay una plaga de langosta en algún lugar donde hay siembros, acaban, arrasan con la cosecha.
Joel describe una plaga de langosta como símbolo del juicio de Dios. Vea qué importante. Amós era originalmente un pastor y cultivador de higos en el reino de Israel. ¿Verdadero o falso? Ya, las dos primeras eran fáciles, dice. Amós era originalmente un pastor y cultivador de higos en el reino de Israel. No, nunca fue pastor. Amós fue un hombre entregado completamente a Dios. Amós fue el profeta. Es falsa, pero la razón... Amós era nacido de Judá y su tarea principal era profetizar en el reino del norte. Exacto. Es falsa en tanto que él no pertenecía al reino de Israel, pertenecía al reino de Judá, o sea, al reino del sur. Pero sí profetizó para Israel, para el reino del norte, porque eso es lo interesante, vea, que algunos de estos varones de Dios, estos profetas, eran del reino del sur, como él, y profetizaban en el reino del norte. Porque no siempre Dios los llama a profetizar de donde ellos son. Por ejemplo, el caso de Jonás, el caso más típico y más fácil de recordar. Él era del reino del norte, pero su misión era ir y llevar un mensaje profético, un mensaje de arrepentimiento, más bien a la ciudad, la ciudad capital del imperio enemigo de Israel. 4. Abdías profetizó principalmente contra la nación de Edom. ¿Verdadero o falso? Abdías. Verdadero. 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 Claro que sí. Fiel, es verdadero. Él profetiza. ¿verdad? Nosotros podemos leer profecías contra la ciudad de Edom en el libro del profeta Abdías. Jonás huyó a Tarsis para evitar la misión que Dios le había encomendado en Nínive. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, es la más fácil de recordar. Esa, hasta un niño que ha pasado por escuela dominical sabe que Jonás fue el que se lo tragó el pez, ¿sí o no? Y que huyó para Tarsis, Amén. creyendo que podía huir de la presencia de Dios. Miqueas anunció el nacimiento del Mesías en Belén. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué Miqueas. es? Verdadero. Acuérdense de Miqueas capítulo 2 que habla de... Exactamente, ve. Dar incluso la cita bíblica es importante. Miqueas sí anunció el nacimiento del Mesías en la ciudad de Belén. ¿Verdadero? Oseas condenó la hipocresía religiosa. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas condenó la hipocresía Verdadero. religiosa y la justicia social en Israel. ¿Verdadero o falso? Estamos en la 7. Oseas condenó la hipocresía religiosa y la injusticia social en Israel. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Cuando nosotros leemos el contenido del libro Oseas, que es el más largo de estos libros, de estos 6 que estamos estudiando hoy, tenemos que él condena la hipocresía religiosa y también un mensaje que es no solo en el caso de Oseas, pero también que es un mensaje recurrente en los profetas, la injusticia social, la injusticia social, la injusticia social. Ese tema es un tema recurrente y a nosotros como iglesia del siglo XXI nos tiene que llamar la atención las cosas en las que hacía énfasis el varón de Dios. Y aunque nuestros contextos sean distintos, definitivamente hay mucha diferencia en el contexto cultural de nuestros países, del Antiguo Testamento, tenemos que entender que hay una cosa en la que no cambia en Dios. Y es el deseo de que haya justicia social. Porque todos, pobres o ricos, al fin y al cabo somos creación de Dios. Y aunque siempre va a haber una diferencia marcada, por lo menos ahora en nuestra nueva era, entre los que somos hijos de Dios y los que aún no han querido ser parte del pueblo de Dios, por lo menos entre los que somos hijos de Dios, entre los que estamos en la iglesia, no debe haber ningún tipo de distinción social. Si no, vaya y lea primero a los Corintios y dése cuenta que el principal problema que los tenía ahí causando conflicto tanto en la cena del Señor como en el asunto de los dones y la mala administración de los dones espirituales, es las diferencias sociales, las diferencias de clases sociales en las que ellos están acostumbrados. Pero Pablo les trata de hacer una apología sobre la necesidad
de vernos ahora todos como parte del mismo pueblo. Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu, dice el apóstol Pablo. Entonces, Oseas en el Antiguo Testamento condena la hipocresía religiosa y la injusticia social en Israel, pero también en la iglesia del siglo XXI la injusticia social no tiene cabida. Joel profetizó sobre el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdadero o falso? Está tan Verdadero, facilito, O él no es- verdadero. verdadero, y se compara con Hechos capítulo 2. Eso lo comparamos con Hechos capítulo 2 cuando el apóstol Pedro hace una, el apóstol Pedro hace una exégesis de la profecía de Joel y señala que lo que está ocurriendo el día de Pentecostés es el cumplimiento de la profecía de Joel. Número 9. Amós es conocido por su famoso mensaje: busquen el bien y no el mal. Verdadero. Verdadero. Abdías tiene el libro más largo de los profetas menores. ¿Verdadero o falso? Es falso porque dijimos que Oseas. Exactamente, eso Falso. pone la atención, se fija. Oseas es el que tiene más capítulos por lo menos de estos 6 que estamos estudiando ahora, y de hecho de todos los profetas menores. Ahora, preguntas de opción múltiple. Estas sí son muy fáciles, hermano. Solo es para que nos entretengamos un momento y recordemos esas cosas en nuestro aprendizaje. ¿Cuál de estos profetas fue tragado por un gran pez? Jonás. Jonás. ¿Cuál profeta comparó la infidelidad de Israel con una esposa infiel? Amós. Vea que hasta se relacionan las preguntas con las que ya estudiamos. Oseas. Oseas es quien se casa con Gomer. ¿Se acuerda en verdadero y falso, la número 1? Amén. Oseas usó su matrimonio con Gomer como una metáfora de la relación entre Dios e Israel. ¿Verdadero o falso? Decíamos verdadero. Entonces ahora, en la segunda de opción múltiple, tenemos: ¿cuál profeta comparó la infidelidad de Israel con una esposa infiel? Oseas. Oseas. No, Amós. 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 Oseas. Estamos diciendo, hermano, que en la número 1 de verdadero y falso, Oseas fue quien usó su matrimonio con Gomer como una metáfora de la relación entre Dios e Israel. ¿Estamos claros, hermano Carlos? A ver, hermano. 3. ¿Qué simboliza la plaga de langosta en el libro de Joel? ¿Simboliza la fidelidad de Dios, el juicio de Dios, la misericordia de Dios o el arrepentimiento de Israel? Simboliza el juicio de Dios. ¿A quién llamó Dios para predicar a la ciudad de Nínive? ¿Cuál profeta denunció? Hermanos, tenemos a alguien con un micrófono encendido y parece que está a la par de otra persona con un dispositivo conectado. Entonces, eso es lo que nos causa esa interferencia que ustedes escuchan. Así que si usted está cerca de otro hermano con un dispositivo conectado, uno de los dos necesita apagar su micrófono, porque el retorno nos causa esa interferencia que estamos escuchando. Ok. Siguiente. ¿Cuál profeta denunció la opresión de los pobres y la corrupción de los líderes en Israel? Abdías. ¿Cuál profeta denunció la opresión de los pobres y la corrupción de los líderes en Israel? Abdías.
Decíamos que Oseas habló sobre la injusticia social que había en ese entonces. Exacto, pero también decíamos que no era el único que enfatizaba ese tema de la injusticia social. Y me O equivoqué sea, con... habla directamente sobre la injusticia social y la hipocresía religiosa. Pero ¿qué profeta denunció la opresión de los pobres y la corrupción de los líderes en Israel? Bueno, además de Oseas, pero que como Oseas no lo tenemos aquí en estas opciones, entonces el otro que también habló de la injusticia social y específicamente la opresión contra los pobres fue Amós. Podríamos pensar que Oseas si estuviera dentro de las opciones. ¿Me doy a entender, hermano Eliezer? Pero como solo tenemos como opción Amós, Joel, Abdías y Jonás, Amén. ¿en qué ciudad predijo Miqueas que nacería el Mesías? ¿Jerusalén, Betel, Belén o Samaria? Belén. Belén. En español nosotros decimos Belén. En inglés es simplemente una transliteración de la palabra griega. En inglés se dice Bethlehem. Bueno, no sé cómo se pronuncia. El hermano Roque nos ayudaría a saber cómo se pronuncia, pero yo he leído la palabra, el nombre Belén en inglés y es Bethlehem. Bethlehem. Y Bethlehem. Gracias, Exactly. hermano Rocky. Entonces, Bet en hebreo quiere decir casa y Lehem quiere decir pan. Así que Bethlehem quiere decir casa de pan. Como el nombre también que aparece de la ciudad en el Nuevo Testamento, Bethsaida. Bethsaida, Beth, casa en hebreo. Casa es Beth. Como Betel, Betel es casa de Dios, porque Beth es casa y él, la terminación él siempre va a referirse a Dios. Entonces, Bethsaida significa casa de pescado, porque es una ciudad marítima, costera. ¿Cuál de estos profetas fue contemporáneo de Isaías? ¿Jonás, Oseas, Amós o Miqueas? Amós. ¿Cuál de estos profetas fue contemporáneo de Isaías? Dice el Amós. hermano Carlos. Jonás, yo creo. Bueno, lo vamos a decir ahora y lo vamos a reforzar más tarde, lo vamos a reforzar luego. Miqueas. Lo vamos a ver en el cuadro comparativo ahí. ¿Qué nación traicionó a Judá según Abdías? Edom. Edom, exactamente. Según el mensaje del profeta Abdías, Edom es una nación que traiciona a Judá y por eso Dios envía una profecía en contra de ellos. ¿Cuál profeta usó el ejemplo de una higuera para ilustrar su mensaje? Jonás. Por el amor, Miqueas o Jonás. Recuerde que Jonás fue que se recostó ahí en la palmerita que encontró. Pero el profeta que utilizó una higuera para ilustrar su mensaje fue ¿Qué? Amós. Amós. ¿Qué tema es común en las profecías de Oseas, Amós y Miqueas? Oiga bien, y esto es parte de lo que estuvimos diciendo hace un momento. ¿Qué tema es común entre las profecías de Oseas, Amós y Miqueas? La venida de un reino extranjero, la hipocresía religiosa y la injusticia social, el retorno del exilio o la destrucción de Jerusalén. La número B, la opción B. La número 2, la opción B. La hipocresía religiosa y la injusticia social es un tema común. Es una idea que comparten entre el profeta Oseas, Amós y Miqueas. Ahora veamos un poco, según nuestra lectura, cada uno de estos profetas. Estamos abarcando a 6 profetas dentro del segmento profetas menores. Estamos abarcando de Oseas hasta Miqueas. Cada uno de ellos
en su periodo, su contexto histórico, su situación política y el tema principal del libro, de manera resumida, por cuestión de tiempo. Oseas. Voy a pedir un voluntario por cada uno de los profetas. ¿A quién le gustaría leer Oseas? Yo lo leo. Por favor, hermano. Ya voy a buscarlo. O sea, todo el capítulo. Esos 3 parrafitos que se ven ahí, ese contexto histórico, situación política. No vamos a leer el libro de Oseas, sino vamos a leer aquí lo que tenemos en la pantalla. Ah, sí, bueno, lo único que sí, las letritas no no las veo bien. Está muy pequeño, hermano Juan Carlos. Sí, está muy pequeño. Ok, vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Permítanme un segundo. Voy a tratar de hacer algo. Vamos a ver si puedo. Que no sé. Ahí. A ver si ahí. Sí, A ver periodo si de ahí la... ahora sí. Y ahora sí. Sí, bueno, Ahora sí lo veo un poco mejor. ok, dice periodo de actividad aproximadamente 755-715 antes de Cristo. Contexto histórico. Reinos de Israel y de Judá. Oseas profetizó durante los reinados de Jeroboam II en Israel y Usías, Jotán, Acaz y Ezequías en Judá. Situación profética, el reino Política. del norte, y sí, es que la letrita todavía está un poquito pequeña. El reino del norte, Israel está en declive moral y espiritual y pronto enfrentaría la conquista a Siria, 722 antes de Cristo. Temas principales: infidelidad de Israel comparada con la infidelidad conyugal, el amor de Dios y el llamado al arrepentimiento. Ok, entonces, ese resumen básico, muy básico de cada libro, es importante para que nosotros lo mantengamos en mente. Oseas, reino de Israel y de Judá, profetizó durante los reinados de Jeroboam II en Israel. Y estaban en Judá, porque recuerde, algunos reyes en el norte duraron un periodo y en el reino del sur pudieron haber cambiado más de 1 o 2 reyes. Entonces, mientras que en el reino del norte tenemos al rey Jeroboam II, en el reino del sur tenemos a Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Entonces, en ese periodo, en ese contexto histórico, cuando nosotros leamos alguna sección histórica de, por ejemplo, el rey Ezequías en la Biblia, tenemos que pensar que aunque Ezequías es un rey del sur, del reino del sur, en el reino del norte tenemos a Oseas profetizando. El ministerio profético de Oseas es un poco largo, tenemos 40 años de ministerio profético. No, 35 años, 30 años de ministerio profético según el cálculo aproximado, dice entre el 755 y el 715 antes de Cristo. La situación política, la amenaza de la caída del reino del norte, la amenaza a Siria. No crean ustedes que esa caída de Samaria en el reino del norte por los asirios fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Eso fue algo que obviamente se vino gestando, que vino ocurriendo, fue un proceso que duró muchos años. Y entonces los profetas estaban ahí presentes tratando de hacer un llamado al arrepentimiento para evitar ese cautiverio y ese castigo, porque el cautiverio les viene a ellos como consecuencia de su pecado, como un castigo. Tema principal, bueno, la analogía que tenemos. La infidelidad conyugal es comparada con la infidelidad de Israel hacia Dios. Otro voluntario para leer, Joel. Por acá, hermano, por acá. Por favor, hermano. Ok, Joel, periodo de actividad, fecha incierta, posiblemente alrededor del siglo IX o después del exilio del siglo VI antes de Cristo. El contexto histórico, Judá profetizó en Judá, no menciona a ningún rey, lo que dificulta
precisar su época. Plaga de langostas, utiliza una plaga de langostas como símbolo de juicio divino. Los temas principales: Día del Señor, arrepentimiento, promesa de restauración y derramamiento del Espíritu Santo. Ese derramamiento del Espíritu Santo sería probablemente el tema más importante de recordar del profeta Joel, porque se conecta directamente con el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. ¿Estamos de acuerdo? Y ya nosotros veíamos en el video que vimos al inicio de la sesión qué significa cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaron del día del Señor y las figuras cosmológicas que utilizaban. ¿Se acuerdan del video? Y cómo, interesantemente, para el profeta en el Antiguo Testamento, el día del Señor era un acontecimiento latente en su periodo de tiempo, mientras que también podía hacer referencia a una situación futura, si me doy a entender. Cuando el profeta hablaba del día del Señor, era algo, él utilizaba figuras cosmológicas para referirse a ese, para describir ese día o lo que ocurriría ese día. Y obviamente en el contexto inmediato del profeta era un suceso que ocurriría de manera latente, o sea, de una manera cercana, pero que en la descripción cosmológica que hizo, perfectamente, cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento ven un cumplimiento, o mejor dicho, lo que algunos teólogos sugieren, un doble cumplimiento de la profecía. Lo que queremos decir es, para Joel, el derramamiento del Espíritu es no simplemente una promesa futura, es una promesa para llenar de esperanza al pueblo al que él está profetizando, porque quiero que ustedes piensen, ¿qué sentido tendría que Joel esté hablando de un día del Señor, que Joel esté llamando al arrepentimiento a través de la figura de la plaga de langostas como el juicio de Dios? Que Joel está hablando de una promesa de restauración y un derramamiento del Espíritu Santo, si nada de eso ocurriría en su tiempo. ¿Qué sentido tendría si nada de eso tendría una esperanza latente, una esperanza cercana? No tendría ningún sentido. Nosotros lo vemos como que el profeta dijo algo hacia el futuro, 7, 8 siglos después. Simplemente, y lo que hacemos es dejar sin propósito y sin significado el mensaje del profeta hacia el pueblo que él de manera inmediata se está dirigiendo. Entonces, los mejores estudiosos y comentaristas de la Biblia entienden que el mensaje de los profetas era un mensaje que obviamente, en la mayoría de los casos, tiene un cumplimiento cercano a su audiencia. Y la descripción de ellos es algo que va a ocurrir para llenar de esperanza. Voy a poner un ejemplo. Los profetas exílicos, como Daniel y Ezequiel, hablaron de un día del Señor y se referían a el día en que el pueblo judío regresara a Jerusalén para poder reconstruir la ciudad. Y ellos pensaban en una reconstrucción de esa nueva Jerusalén, una ciudad hermosa, una ciudad preciosa, que podría llegar a retomar la gloria de la Jerusalén que ellos dejaron al irse. Esa Jerusalén que fue destruida por Nabucodonosor. Pero entonces el escritor del Nuevo Testamento, vamos a decirlo así, sin ánimo de darme a mal entender, el escritor del Nuevo Testamento viene y utiliza la figura de la Nueva Jerusalén, la utiliza de manera prestada del profeta del Antiguo Testamento para describir el mismo significado de lo que va a ocurrir con la iglesia después de esta esfera terrenal. Espero darme a entender con la idea que propone la mayoría de teólogos respetados sobre el doble cumplimiento de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Número 3. Una pequeña pregunta. Hermano, por favor, perdón. Sí, una pequeña pregunta con relación a la profecía de Joel. Estoy un poquito confundido. Entonces decimos que él profetizó de dobles vertientes, porque por ejemplo tuvo un mensaje para la situación actual que estaba viviendo el pueblo de Dios, correcto. Estaba apartado de Dios, pero también pensando en lo que sería el nacimiento de la iglesia, en el derramamiento del Espíritu Santo. Porque
Estamos hablando de una diferencia de Por muchos favor, años. ¿podría repetirme la pregunta, por favor? Sí, pudiéramos decir entonces que Joel, su profecía tenía doble vertiente, dos vertientes. Número uno, pensando en la situación del Israel actual que él estaba viviendo, la situación social, el alejamiento espiritual que estaba el pueblo en ese momento, pero también pensando en el futuro, en lo que sería el nacimiento de la iglesia o el derramamiento del Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, cuando leemos Joel Ok, ahora 2:28 sí entiendo. y lo comparamos con Hechos capítulo 2. Ok, perfecto. Ok, ahora sí. Una vez que nosotros hemos entendido, voy a pausar un poco, compartir pantalla. Una vez que nosotros hemos entendido el rol de profeta en el Antiguo Testamento y que lo menos que profeta significaba en el Antiguo Testamento era alguien que vaticinaba el futuro, entonces es fácil entender y aceptar que Dios daba un mensaje a los profetas, a sus varones, para hablar al pueblo, y se referían ellos a situaciones que esperaban en un tiempo cercano a ellos. Joel ni siquiera imagina el día de Pentecostés. Joel no puede siquiera imaginar y suponer que lo que él va a profetizar es algo que 8 siglos después el apóstol Pedro lo va a ver como el cumplimiento de esas profecías que Joel dio. Si me doy a entender. Somos nosotros los que, ya estando, no solo siquiera en el tiempo de Pedro, sino ya muchos siglos después que Joel y que el mismo Pedro, vemos el cumplimiento de lo que Joel dijo en el día de Pentecostés, en el nacimiento de la iglesia. Y entonces, al igual que Pedro exclamó, y dice Pedro, no, esto no es que nosotros estamos ebrios. Esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta sobre, y comienza a citar. Comienza a citar, como usted bien dijo, Joel 2:28 en adelante. Es Pedro el que, al conocer las escrituras hebreas y las profecías que estaban ahí, entiende que esa profecía, además de tener un significado presente para el profeta, también vino a tener un cumplimiento y significado en el presente de Pedro, futuro de Joel. Pero lo que quiero decir entonces es que en el tiempo de Joel, el profeta no está pensando en 8 siglos después. El profeta ni idea del día de Pentecostés. El profeta está pensando en su audiencia. Porque recordemos, el rol principal del profeta es denunciar el pecado de su propia audiencia, llamar al arrepentimiento a su propia audiencia y ofrecer esperanza. Una esperanza mesiánica que para ellos ocurriría en un tiempo cercano, que para en algunos casos, en el caso del profeta Isaías, 6 siglos antes de Cristo, viene a ocurrir 6 siglos después. Isaías es quien más profetiza sobre el Mesías. Se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento. Hay un micrófono encendido por ahí. Isaías es quien más habla de el Mesías. Pero en la mente de Isaías, quien está en su mente es su audiencia presente. Son los escritores nuevos testamentarios quienes, al leer y al conocer perfectamente el rollo de Isaías y al ver que ese Mesías en realidad no vino ni en el tiempo de Isaías, ni en el tiempo de los siguientes profetas, ni en el periodo de que vamos a hacer la última sesión de este curso, el periodo intertestamentario, sino que viene a ocurrir esa profecía, viene a cumplirse completamente en la persona de Jesucristo. Voy a poner un ejemplo más cercano. Pablo, en 2 Tesalonicenses, se refiere al día del Señor como algo que él está esperando que ocurra en su presente, ¿sí o no? Porque vean, leamos, entendamos las palabras de Pablo. Dice, bueno, cuando el Señor venga, los que hayan muerto, dice, serán resucitados. Y los que estemos vivos, dice Pablo, seremos transformados, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Que para Pablo, él espera que en su tiempo presente ocurra la segunda venida de Jesús.
Pablo murió y no ocurrió la segunda venida de Jesús. Han pasado 20 siglos desde eso. Podrían pasar 100 siglos más. Y entonces, el punto es decir, entonces Pablo se equivocó porque él dijo que nosotros los que estemos vivos y él creía que Jesús iba a venir. No, no se equivocó. Simplemente tenía una esperanza cercana a él. Y debería ser así la esperanza de cada cristiano, obviamente. Jesús viene, como decía la iglesia primitiva, Maranata. Jesús viene, la venida de Jesús es una venida inminente, latente en nuestro presente. Debemos de vivir cada día como si fuera el último, ¿sí o no? Pensando que hoy podría ser el día que Jesús regrese. Entonces, de la misma manera, los profetas en el Antiguo Testamento, ellos, a través del mensaje que Dios les daba, entonces ellos ofrecían una esperanza mesiánica. Pero que cuando nosotros ya venimos a ver el paso de los siglos, vemos que ese cumplimiento ocurre en la persona de Jesús 7, 8, 6, 5 siglos después que el mismo profeta lo señaló. Pero a quien el profeta del Antiguo Testamento tiene presente en su mente es a su audiencia. Y es el escritor del Nuevo Testamento el que discierne, con la ayuda de la guía del Espíritu Santo, que lo que el profeta dijo allá en algunos casos se cumplía y se volvía a cumplir en el Nuevo Testamento, y o no se cumplió, como la venida del Mesías, pero se viene a cumplir en la persona de Jesús, 8, 7, 6, 5 siglos después. Espero haberme dado a entender. Bien, Amén, entonces amén. retomo la opción de compartir pantalla para que continuemos con nuestra lectura. Pero muchas gracias, hermano, porque justamente hacer las preguntas en el momento que nos ocurre la duda es lo más oportuno para que podamos reforzar ahí y que no se nos queden esos bachecitos. ¿En cuál profeta quedamos? Vamos para Oseas. Quedamos en Joel. Leímos Oseas, Joel y Amós. Entonces vamos con Abdías. Bueno, dice que Abdías. Voluntario, por favor. Amén, amén. Dice Por favor. Abdías, periodo de actividad, fecha incierta, posiblemente alrededor del 586 a.C., tras la caída de Jerusalén. El contexto histórico, Judá y Edom. El libro se centra en la traición de Edom contra Judá durante la invasión babilónica. Temas principales, juicio contra Edom por su traición, el día del Señor y la restauración de Israel. Nuevamente, tenemos un punto que estuvimos comentando en la sesión anterior. Vea cómo aquí tenemos, dice, el día del Señor y la restauración de Israel. Pero en realidad ya Israel cayó desde el 721 con Samaria, el reino del norte. Así que aquí debe entenderse la restauración de Israel propiamente como la restauración del pueblo judío, de esos que van a regresar del exilio babilónico. Porque si el contexto más aproximado del profeta Abdías es el 586, que es cercano a la caída de Jerusalén, y que se refiere más que todo a la traición de Edom contra Judá en el tiempo de la invasión babilónica. Entonces, al decir que el juicio contra Edom por su traición, el día del Señor y la restauración de Israel, debemos entender Israel más que todo como la nación judía, los judíos que regresarían del cautiverio babilónico. Jonás, el más fácil de todo. Voluntario, por favor. Pues yo leo adelante. Dice Jonás, periodo de actividad aproximadamente 785-760 a.C. Contexto histórico. Reino de Israel. Profetizó durante el reinado de Jeroboam II en Israel. Misión en Nínive. Llamado a predicar a la ciudad de Nínive,
capital del imperio enemigo de Israel. Temas principales: misericordia de Dios hacia todas las naciones, arrepentimiento, obediencia y la universalidad de la salvación. Ese último tema es importantísimo que lo comentemos. La universalidad de la salvación. ¿Por qué? Porque si usted nota, el contexto histórico, que es bastante aproximado entre el 585 al 560 antes de Cristo, estamos hablando del siglo VIII. Dios nunca, cuando nosotros leemos detenidamente el Antiguo Testamento, nunca quiso dar la salvación de manera exclusiva solo al pueblo de Israel. Dios siempre, como discierne Pablo por la guía del Espíritu Santo en Gálatas 3:8, dice Pablo en Gálatas 3:8 que Dios le había anunciado el evangelio a Abraham cuando le dijo: en ti me serán benditas todas las familias de la tierra. Por favor, alguien que tenga Gálatas 3:8. Yo sé que ustedes tienen su Biblia a mano, yo tengo mi Biblia a mano aquí. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Algunas versiones dicen literalmente: Dios le anunció el evangelio a Abraham, porque eso quiere decir evangelio, buena nueva. Diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Entonces dice la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Así que era el plan original de Dios. Desde el principio fue el plan original de Dios la salvación, tanto del pueblo de Israel como de los gentiles. Solo que por un periodo de tiempo y circunstancialmente, esa salvación fue una escogencia al pueblo de Israel y utilizar al pueblo de Israel como el medio a través del cual vendrían a la salvación también los gentiles. El problema es que por algunas circunstancias, obviamente, Dios escoge a su pueblo, le promete una tierra y les permite conquistar esa tierra y tomar posesión de ella por la fuerza. Cuando vemos el libro de Josué, por ejemplo, los jueces tienen que exterminar a todos los cananeos que viven en su tierra por órdenes del mismo Dios. Sin embargo, Dios solo quiere que el pueblo se establezca en un territorio, pero que luego ellos sean como una ciudad en un monte que alumbre a las otras ciudades. El problema es que los judíos no logran entender ese mensaje de Dios, no logran entender y discernir ese propósito de Dios de la salvación también hacia las otras naciones, y entonces se creen el pueblo exclusivo de Dios. Y llegan a tener una actitud tan exclusivista que incluso menosprecian que Dios pueda salvar a otras naciones. Por ejemplo, el caso de Jonás. La misericordia de Dios hacia todas las naciones, arrepentimiento y obediencia y la universalidad de la salvación. Yo sé y sé que todos entendemos que fue un gran reto para el profeta Jonás predicar el mensaje que Dios le dio a una ciudad que era la capital del imperio asirio, quienes eran sus propios enemigos. En una ocasión, viendo con mis hijos un episodio de una serie que es multimedia, una serie se llama Superlibro, una serie que les enseña a ellos lecciones bíblicas, pero con aplicaciones a sus vidas particulares, sus vidas contemporáneas. Entonces sale el episodio de la historia de Jonás, y resulta que Jonás no quiere ir a predicar a Nínive, porque cuando Jonás era niño, él vio como un soldado ninivita, un soldado del ejército asirio, mató a su abuelito, o a un tío, a un familiar de él. Entonces Jonás creció con un resentimiento, Jonás creció con ese odio hacia los asirios. Diríamos humanamente con justa razón, ¿no? Pero justamente en ese contexto es que Dios, al ser adulto, le pide que vaya y profetice arrepentimiento en la ciudad de Nínive para que se puedan salvar todos sus habitantes.
en su resentimiento, en su falta de perdón, en su digamos, rencilla justificada, Jonás no quiere ir. Y Jonás pretende huir de la presencia de Dios para huir de la comisión de Dios. Lo que Jonás no entiende a ese punto es que Dios es un Dios universal y que está en todas partes. Entonces, no importa qué tan lejos se vaya, Dios lo va a encontrar y lo va a traer para que cumpla la misión que le ha encomendado. Pero la universalidad de la salvación es un tema importante en el libro del profeta Jonás, en tanto que nos ayuda a entender eso, que ya Dios tenía desde el inicio su idea de la salvación para los judíos, para el pueblo de Israel, pero también para las naciones gentiles. Y es un caso muy, pero muy específico este contexto de la historia de Jonás. Hermano Carlos. Miqueas, Sí, hermano por favor, Carlos. hermano. Sí, algo importantísimo con relación a Jonás. Conversaba con una persona justamente sobre este profeta de Dios, que hay muchas personas que no ven a Jonás. Jonás fue un profeta menor, un profeta de Dios. Fue llamado con un propósito determinado. Sin embargo, en un momento, Jonás se enfocó fue en la parte humana, porque los ninivitas eran, como tú dices, eran asesinos prácticamente, personas que habían hecho mucho daño al pueblo de Israel. Y él se enfocó desde ese punto de vista y se olvidó, como dice la palabra, que el Señor ve lo que nosotros no vemos, ¿no? ¿Verdad? Y nuestros pensamientos son muy diferentes a los del Señor y había una necesidad. Allí había un grupo de personas que nuestro Dios quería salvar, pero fue un profeta de Dios llamado con una misión en particular. Claro. Y Jonás viene a ser representado a través de los fariseos en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Amén. Porque los fariseos son esos religiosos que creen que ellos sí son dignos de la salvación, pero que las prostitutas, los publicanos, los ladrones con los que está comiendo Jesús no son dignos de la salvación ni del perdón de pecado, a pesar de que son parte de la misma creación de Dios. Nosotros necesitamos entender que la salvación es universal en tanto que todos somos criaturas de Dios y hechos a la imagen y semejanza de Dios, sin importar cuán criminal sea una persona, sin importar cuán mal comportamiento tenga alguien, tenemos que entender que incluso esa persona es parte de la creación de Dios y es parte de esa imagen y semejanza que Dios sembró en la humanidad desde el principio. Por eso mismo es que solamente Dios sabe el valor de cada uno de nosotros y estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo, al unigénito, para salvarnos a todos nosotros. Porque como dice Juan 3:17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Miqueas, hermano Yader Sáenz, por favor, si nos puede leer el segmento del profeta Miqueas. Si no me equivoco, vi conectado el dispositivo de mi hermano. Aquí lo vi desde el otro dispositivo, pero bueno. Voluntario para leer. Lo leo, Miqueas. Por favor, hermano. Dice, periodo de actividad aproximadamente 740 y 700 antes de Cristo. El contexto histórico, reinos de Israel y de Judá. Profetizó durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías en Judá, contemporáneo de Isaías. Situación política. Caída de Samaria en el 722 a.C. y amenazas asirias. Temas principales: juicio contra la opresión y esperanza de un futuro reinado justo y la venida del Mesías. Qué bonito, ¿verdad? Juicio contra la opresión, esperanza de un futuro reino justo y la venida del Mesías. ¿Cuántas lecciones ministeriales nos enseñan estos profetas? Por muy pequeño, por muy poco contenido literario que encontremos en estos libros, algunos de solamente un capítulo, cada uno de ellos nos deja una gran lección, especialmente a los predicadores, a los maestros de la Biblia, a los que enseñamos en la iglesia. No importa si usted enseña de manera esporádica o regular,
estos profetas, y les adelanto, la tarea del día de hoy es realizar un ensayo sobre los profetas menores, y usted va a encontrar 3 lecciones. Su ensayo es poder explicar 3 lecciones que encuentra en el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, especialmente los profetas menores. Trate de enfocarse solo en los profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías, porque ya la siguiente sesión va a abarcar a 3 más de los otros profetas, y entonces usted va a poder enfocarse y pensar, bueno, y puede investigar, puede estudiar el tema, puede leer, documentarse y tratar de encontrar usted, sea que solo dirige un ministerio en la iglesia, sea que enseña de manera esporádica, o sea que es un maestro regular en su congregación, trate de pensar qué lecciones de valor permanente para su ministerio le transmiten los profetas menores. El ensayo debe ser entregado antes de la siguiente sesión sincrónica. Quiero decir que dentro de 15 días nos vamos a volver a ver de manera sincrónica, y antes de la sesión número 9 debe de estar subido en la plataforma de Canvas cada uno de sus ensayos. Y es parte del puntaje de la clase. Resumen del marco histórico de estos profetas. Entre el siglo VIII al siglo VI, esto es lo que tenemos. Siglo VIII específicamente. Cuando decimos siglo VIII, quiero que usted entienda que nos referimos a los años 799 hasta el 701, hasta el 700. 799 hasta el 700 antes de Cristo. Recuerde que antes de Cristo venimos en descenso. 799, 790, 770, 750, 701, 700. Entonces, el siglo VIII se refiere a cualquier año entre el 700 antes de Cristo y el 799. Este siglo era una época de prosperidad, pero también, vea qué interesante, entre más prosperidad, peor declive moral en Israel e incluso en Judá, con amenazas crecientes de invasiones asirias. Recuerde que aunque el reino del norte cae ante los asirios, no significa que solamente el reino del norte tenía problemas con los asirios. También el reino del sur, o sea, compartían conflictos. Siglo VII y siglo VI. Estamos hablando desde el 699 hasta el año 500 antes de Cristo. Juicio divino mediante conquistas. Vea bien. O sea, el bendito juicio que tanto anunciaron los profetas, el juicio de Dios que tanto hablaron los profetas, por fin viene. Para el reino del norte en el 721, que es el siglo VIII, para el reino del sur en el 605, que es con Nabucodonosor. La caída de Samaria y finalmente la caída de Jerusalén, seguidas por la esperanza de restauración. Aunque por lo menos ya sabemos y ya estudiamos ese punto en la sesión anterior, el reino del norte no se logra restaurar. No hay una restauración como tal del reino del norte. La esperanza de restauración solo ocurre para el reino del sur. Estos profetas hablaron en tiempos de crisis moral y política, llamando al arrepentimiento y proclamando la justicia de Dios. Sus mensajes contienen tanto advertencias de juicio como promesas de restauración, mostrando la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Un pequeño resumen biográfico de cada uno de los 6 profetas sería: bueno, ya hemos dicho mucho de lo que vamos a leer ahora, pero algún detallito está ahí nuevo. Oseas es hijo de Berí. Cuando usted lee el primer versículo del capítulo 1 de Oseas, se da cuenta que dice Oseas, hijo de Berí. El contexto de Oseas es que profetizó en el reino del norte, o sea, en el reino de Israel. El mensaje central, la idea principal de Oseas es: utilizó su propia experiencia matrimonial como símbolo de la relación entre Dios e Israel, y su matrimonio con Gomer, una mujer infiel, refleja la infidelidad de Israel hacia Dios. Joel, hijo de Petuel. Contexto: profetizó en el reino del sur, Judá. Esta partecita es importante porque vean que de manera tan resumida podemos asentar cada uno de ellos en su contexto y en el reino que profetizaron.
El mensaje central de Joel es: el libro no proporciona detalles personales adicionales. Su profecía se centra en una plaga devastadora de langostas y el llamado al arrepentimiento, seguido por la promesa de la restauración y el derramamiento del Espíritu de Dios. Amós era de origen pastor y cultivador de higos sicómoros de Tecoa, una pequeña ciudad en Judá. Por eso decíamos que Amós era un cultivador, o sea, como un agricultor, pero él era originario de Judá. Aunque era de Judá, fue enviado a profetizar al reino del norte, o sea, a Israel, durante el reinado de Jeroboam II. El mensaje central de Amós estaba enfocado en la justicia social y la condena de la hipocresía religiosa, cosa que ya decíamos. Destacó las desigualdades y la opresión en Israel, advirtiendo sobre el juicio inminente de Dios. Abdías, su nombre es el más corto de los profetas menores y no ofrece detalles personales sobre su vida. El mensaje central se centra en el juicio contra Edom, cosa que ya decíamos, por la traición de Edom hacia Judá durante la invasión babilónica. El libro subraya el tema de la justicia divina y la eventual restauración de Israel o de los judíos. Jonás, hijo de Amitai, profetizó durante el reinado de Jeroboam II en Israel, pero ya sabemos que su libro narra su misión de predicar en Nínive, la capital de Asiria. Aunque él era contemporáneo, entonces, ¿de quién sería contemporáneo entonces Jonás? De Oseas. Porque Oseas lo teníamos ubicado, según este cuadro anterior, durante el reinado de Jeroboam II. ¿Se fijaron? Entonces, Oseas y Jonás son contemporáneos. Sin embargo, ya sabemos que Jonás sale de su región para predicar en Nínive, que es una ciudad que está al noreste de Israel, al noreste, más que todo al oriente. Relata la resistencia inicial de Jonás a cumplir con el mandato divino y su estadía en el vientre del gran pez y su eventual predicación en Nínive, que lleva al arrepentimiento de sus habitantes. El libro destaca la misericordia de Dios hacia todas las naciones. Miqueas, hijo de Moreset, profetizó en Judá durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Miqueas tenemos entonces en el reino del sur, durante el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías. Quiere decir que Miqueas debe ser contemporáneo con Isaías, porque Isaías profetizó durante el rey Ezequías. Mensaje central: condenó la corrupción de los líderes y la injusticia social. Predijo la caída de Samaria y Jerusalén, y también ofreció visiones de esperanza, incluyendo la futura venida de un líder mesiánico. Orden cronológico de estos profetas. El orden canónico es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Pero el orden cronológico, aunque dos de ellos son muy difíciles de ubicar, de estos 6, 2 de ellos son muy difíciles de ubicar, ya decíamos que tanto Joel como Abdías son los que tienen la fecha más incierta. En un sentido general, el orden cronológico estaría así: Amós entre el 760 y el 750 a.C., reino de Israel durante el reinado de Jeroboam. Entonces, Amós es contemporáneo con Oseas, reino de Israel desde el reinado de Jeroboam hasta la caída de Samaria, o sea, entre el 755 y el 715. Ahí está, mire. Un periodo de tiempo, Amós y Oseas incluso profetizaron. Vaya, no profetizaron juntos, como el caso de Ageo y Zacarías, pero sí podemos verlos por la fecha y por el reino donde estuvieron ubicados, sí podemos ver que son contemporáneos. Jonás, reino de Israel durante el reinado de Jeroboam, su fecha es menos precisa, pero se sitúa antes de Amós y de Oseas. Miqueas, aproximadamente entre el 740 y el 700 a.C., o sea, siglo VIII, reino de Judá durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Joel, la fecha más incierta, posiblemente entre el siglo IX o el período exílico. Reino de Judá, su fecha es más difícil de precisar, pero muchos estudiosos lo sitúan en una fecha temprana o después del exilio. Mire qué gran diferencia. O es en el siglo VIII o es en el siglo IV. Una enorme diferencia. Porque no hay algo que describa una situación, un periodo de los reyes, como los otros profetas, que dicen,
Bueno, este profeta profetizó durante el periodo del rey tal. Joel no. Entonces, por eso es muy incierto ubicar a Joel. Abdías, reino de Judá tras la caída de Jerusalén, enfocándose en la tradición de Edom. Este orden cronológico se basa en la información histórica y la interpretación académica de las fechas de actividad de cada profeta, y sin embargo, algunos de estos datos pueden variar ligeramente o muy significativamente según diferentes estudios o tradiciones. Pero aquí viene lo importante y lo bonito. La relación de contemporaneidad. Amós y Jonás, ambos profetizaron durante el reinado de Jeroboam II en Israel, lo que sugiere que pudieron haber sido contemporáneos. Aunque Jonás es anterior a Amós, sus periodos de actividad se solapan alrededor de mediados del siglo VIII. O sea, se cruzan, se solapan quiere decir se cruzan. Amós y Oseas. Amós profetizó aproximadamente entre el 760 y 50, mientras que Oseas comenzó su ministerio alrededor del 755 a.C. y continuó hasta la caída de Samaria. Por lo tanto, hubo un periodo en el que ambos fueron contemporáneos, en el mismo periodo y en el mismo lugar. Oseas y Miqueas. Oseas profetizó desde aproximadamente el 755, como ya decíamos, hasta el 715, mientras que Miqueas comenzó su ministerio alrededor del 740 y continuó hasta aproximadamente el 700 a.C. Sus periodos se solapan durante el reinado de Ezequías en Judá. Cronología ajustada de contemporaneidad. Jonás y Amós, ambos en el reino de Israel durante el reinado de Jeroboam. Amós y Oseas, con la gran diferencia entre Amós y Oseas, están más cerca, porque Amós y Oseas no solamente están cerca en el tiempo, sino también que profetizan en el mismo lugar, mientras que Jonás, aunque está cerca de Amós, en realidad su ministerio profético o su mensaje lo tiene que llevar hacia la ciudad de Nínive. Sí, quizás se conocían, pero a Jonás le toca salir hacia el extranjero para llevar el mensaje de Dios. Amós y Oseas en la transición en Israel desde Jeroboam II hasta la caída de Samaria. Oseas y Miqueas durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías en Judá. Con la diferencia que Oseas está en el reino del norte y Miqueas está en el reino del sur. Sí, ahí está, mire, 4, reino de Judá. Estos datos reflejan las intersecciones temporales y geográficas de sus ministerios y ayudan a entender mejor el contexto histórico en el que cada uno de ellos profetizó. Ahora, para terminar, tenemos un pequeño resumen del contenido de los libros, de cada uno de ellos. Oseas, Joel, y en el orden canónico que lo tenemos. Nuevamente, un voluntario por cada libro, por favor. Esta es la última sección del contenido de la clase para que todavía ampliemos un poco más. Hemos dicho hasta ahora la idea principal de cada libro, pero ahora es un pequeño resumen del libro, indicándonos cuál es la idea principal del capítulo tal al capítulo tal y del capítulo tal al capítulo tal. Comencemos con Oseas, por favor. Amén, voy a leer Oseas. Dice, resumen, el libro de Oseas utiliza la experiencia personal del profeta como una metáfora de la relación entre Dios e Israel. Oseas se casa con Gomer, una mujer infiel, para simbolizar la infidelidad de Israel hacia Dios mediante la idolatría y la apostasía. A través de sus hijos y su matrimonio, Dios comunica su mensaje de juicio y esperanza. El libro está dividido en dos partes principales. Capítulo del 1 al 3, la vida familiar de Oseas, incluyendo su matrimonio con Gomer y el significado simbólico de sus hijos. Capítulo 4 al 14, oráculos y profecías sobre la infidelidad de Israel, su juicio inminente y la promesa de restauración si se arrepienten. Ahora, Joel. Hermano acá. Dice el resumen. El libro de Joel. Ok, ya me lo movió, ok. El libro de Joel describe la plaga devastadora de langostas
que arrasa con la tierra de Judá, utilizada como símbolo de juicio de Dios. Él llama al pueblo al arrepentimiento y a volver a Dios con ayuno y oración. El libro también indica visiones del día del Señor, un tiempo de juicio y bendición futuras. Capítulos 1 y 2, descripción de la plaga de langostas y un llamado al arrepentimiento. Capítulo 2 dice promesas del derramamiento del Espíritu Santo, y capítulo 3, juicio contra las naciones enemigas de Judá y promesa de restauración y bendición para el pueblo de Dios. Gracias, hermano Jorge. Número 3, Amós. Por acá, hermano. Amós, un pastor y cultivador de higos de Judá, es enviado a profetizar en Israel. El libro de Amós denuncia la injusticia social, Amén, amor. y la hipocresía religiosa De- del reino del De norte. Judá. Ah, me dejaron- Proclama el juicio inminente de Dios debido a la opresión de los pobres y la falta de justicia. Capítulos 1 y 2, oráculos contra las naciones vecinas y contra Judá e Israel. Capítulo 3 al 6, denuncia contra la injusticia social y la hipocresía religiosa en Israel. Y capítulos del 7 al 9, visiones de juicio y promesas de restauración futura. Abdías. Uh-huh. Abdías. El libro de Abdías es el más corto de los profetas menores y se centra en el juicio contra Edom por su traición a Judá durante la invasión babilónica. Abdías condena a Edom por no ayudar a Judá y en cambio aprovecharse de su desgracia. Capítulo único. Juicio contra Edom y promesa de la restauración de Israel. Abdías subraya que la justicia de Dios prevalecerá y que Edom será castigado por su conducta traicionera. Jonás. Las hermanas también pueden leer, hermanos. Somos nosotros, yo no sé si somos- Bien. El libro de Jonás narra la misión de Jonás a Nínive, la capital de Asiria. Jonás inicialmente huye de Dios y es tragado por un gran pez. Después de ser rescatado, Jonás cumple su misión y predica en Nínive, llevando a la ciudad al arrepentimiento. El libro resalta la misericordia y compasión de Dios hacia todas las naciones. Capítulo 1, Jonás huye de Dios y es tragado por un pez. Capítulo 2, oración de Jonás desde el vientre del pez y su liberación. Capítulo 3, Jonás predica en Nínive y la ciudad se arrepiente. Y el capítulo 4 indica que Jonás se enoja por la misericordia de Dios hacia Nínive y Dios le enseña una lección sobre la compasión. 6. Y último, Miqueas. Voluntario, por favor. Un hermano o una hermana puede leer. Carlos. Adelante, hermana, por favor. 6. Miqueas. Resumen. Miqueas profetiza contra la corrupción y la injusticia a los líderes y profetas corruptos y anunció el juicio de Dios sobre Jerusalén y Samaria. Y Samaria. Sí. Y Sin embargo, dice y Jerusalén y denuncia contra los líderes y la restauración y la futura paz del reino de Dios, incluyendo en Belén. Arrepentimiento y promesa de perdón y restauración.
Estos resúmenes ofrecen una visión general de los temas y mensajes principales de cada libro, proporcionando una base para entender el contenido literario y teológico de estos profetas menores. Vea que es bien sencillo porque el contenido de ellos es bien cortito. Sin embargo, lo importante de tantas veces que hemos repetido algunas ideas, ya usted está claro que el profeta que habla en contra de Edom se llama. El profeta de los 6 que estamos estudiando que habla en contra de Edom se llama Abdías. Abdías. El profeta que habla sobre el juicio de Dios mediante el símbolo de langosta se llama Joel. el profeta que se casa con una prostituta para reflejar la infidelidad de Israel hacia Dios se llama Amós. Oseas. Oseas, no, Yo te confuso, a mí también se me confundían antes Oseas y Amós, pero una vez que entendí y que repetí tanto esto ya. Amós es el agricultor, Amós es el cultivador de higos en Tecoa, que es del reino del sur, pero que en realidad va y profetiza en el reino del norte. Y su principal mensaje es la hipocresía religiosa y la injusticia social, la opresión de los pobres. Jonás, el profeta que huye de la misión de Dios, es tragado por un gran pez, pero que al final lleva el mensaje y trae arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Nínive, que es la capital del imperio. Los asirios. Asirios, porque está el reino asirio, el reino sirio y el imperio asirio. Dice, los mensajes de los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas, comparten varios temas comunes, aunque cada uno lo aborda desde su perspectiva única. Aquí tienes algunos de los temas compartidos entre sus mensajes. La infidelidad y el arrepentimiento. Oseas y Joel. Oseas utilizando su matrimonio con Gomer. Y Joel llama al arrepentimiento tras una plaga de langostas, exhortando al pueblo a volverse a Dios con ayuno y oración. Entonces, Oseas y Joel comparten el tema de la infidelidad y arrepentimiento. El tema del juicio divino lo comparten Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Amós porque profetiza el juicio inminente de Dios debido a la injusticia social y la hipocresía religiosa en Israel. Recordemos, Amós es el que es del reino del sur, pero que profetiza en el reino del norte. Abdías pronuncia juicio contra Edom por su traición a Judá durante su momento de debilidad. Jonás, aunque el libro termina destacando la misericordia de Dios, también muestra el juicio que podría haber caído, en el que podría haber caído Nínive si no se hubiera arrepentido. Miqueas anuncia el juicio de Dios sobre Samaria y Jerusalén por su corrupción e injusticia social. El tema de la misericordia y la restauración está en Oseas, Joel, Jonás y Miqueas. A pesar de la infidelidad de Israel, Dios promete restaurar a su pueblo si se arrepiente. Joel también dice que después del juicio, simbolizado por la plaga de langosta, promete la restauración y el derramamiento del Espíritu Santo. Jonás, la misericordia de Dios se muestra claramente cuando Nínive se arrepiente y Dios los perdona. Miqueas incluye promesas de restauración y visiones de paz futura con la esperanza del nacimiento del Mesías en Belén. Entonces, si podemos recordar una cosa de cada uno de estos 6 profetas, ahí está, mire, de manera práctica, corta, fácil. Oseas, el que se casa con una ramera para simbolizar la traición de Israel hacia Dios. Joel, el que profetiza juicio de Dios con una figura de langostas. Oseas, Joel. Amós, el profeta, que es un cultivador de higos, que es originario del reino del sur, pero que en realidad profetiza en el reino del norte, y habla sobre la injusticia social, la opresión de los pobres, la hipocresía religiosa. Oseas, Joel, Amós, Abdías, el profeta que habla en contra de el juicio, o que habla juicio en contra de Edom. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, el profeta que rehúsa el llamado de Dios, se lo traga el pez, pero al final profetiza en Nínive. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. El profeta que además de tener visiones de paz futura,
es el profeta que principalmente habla sobre que el nacimiento del Mesías ocurriría en una ciudad llamada Bethlehem o Belén. El tema de la justicia social lo encontramos en Amós y Miqueas. Enfatiza la necesidad de justicia social y condena la opresión de los pobres y la corrupción de los líderes religiosos y los líderes políticos. Miqueas también denuncia la injusticia y la corrupción, llamando a los líderes llamando a los líderes y al pueblo a practicar la justicia y la misericordia. El día del Señor, este es importante. Joel y Amós son dos de estos 6 profetas que hablan específicamente sobre el día del Señor. Habla extensamente sobre el día del Señor, Joel, un tiempo de juicio y de bendición futura. Mire cómo ese día del Señor tiene doble sentido o doble significado. Es un tiempo de juicio para unos, pero es un tiempo de bendición para otros. Igual que hoy en día, el día del juicio final es un día de esperanza para muchos, pero de castigo para la mayoría más bien. Amós también menciona el día del Señor, advirtiendo que será un día de oscuridad y juicio para aquellos que no se arrepienten. La universalidad de Dios es un tema que lo encontramos específicamente en el profeta Jonás. Destaca la misericordia de Dios no solo para Israel, sino también para otras naciones como Asiria, representada por Nínive. La hipocresía religiosa es señalada y condenada por Amós y por Miqueas. Amós condena la hipocresía religiosa denunciando las ceremonias vacías y la falta de justicia. ¿De qué le sirve a los religiosos hacer todo lo que hacen en el culto si de todas maneras todas esas ceremonias son vacías y en su vida fuera del templo en realidad no practican la justicia que viene de Dios? Miqueas también critica la hipocresía religiosa llamando a una verdadera práctica de la justicia y la humildad ante Dios. La profecía mesiánica. Miqueas profetiza el nacimiento del Mesías en Belén. Ejemplos de temas comunes en los mensajes: infidelidad y arrepentimiento, o sea, y Joel, juicio divino, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Misericordia y restauración, o sea, Joel, Jonás y Miqueas. Justicia social, Amós y Miqueas. El día del Señor, Joel y Amós. Universalidad de Dios, Jonás. Hipocresía religiosa, Amós y Miqueas. Profecía mesiánica, Miqueas. Estos temas reflejan la amplitud y la profundidad del mensaje profético en el contexto de la historia de Israel y de Judá, así como la relación de Dios con su pueblo y también con el mundo. Fin de la presentación. Seis libros, 6 profetas. Regáleme un segundo. El audio, hermano, está muteado. Carlos, está muteado. Gracias. 6 libros, 6 profetas, cada uno en su contexto. Algunos comparten el contexto geográfico, son contemporáneos. Sin embargo, podemos notar que aunque comparten temas principales, por ejemplo, el tema del juicio de Dios, la justicia social, aunque comparten esos temas, cada uno de ellos lo enfoca desde su propia experiencia, desde su propia perspectiva. Y recordemos, como nos enseñó el video al inicio, cada uno de estos hombres tuvieron un encuentro con Dios. No fue que, permítanme decirlo así, no fue que como quien dice un loco por ahí se paró y dijo, bueno, voy a ser profeta de Dios y voy a hablar a este pueblo. No, porque en realidad para ser un profeta de Dios en el Antiguo Testamento no era fácil que un voluntario voluntariamente ser profeta de Dios en el Antiguo Testamento. No era así, porque el pecado, la condición de pecado en el pueblo y la rebeldía del pueblo incluso amenazaba la vida de los profetas. Entonces, como quien dice, no era fácil decir yo quiero ser profeta de manera voluntaria. Como hoy en día cualquiera dice, bueno, yo quiero ser predicador, solo agarra una Biblia, aunque no la haya estudiado, y comienza a predicar en una esquina, en una plaza o en un bus. No digo que eso esté mal, digo que nosotros necesitamos, para primero ser voceros de Dios, como decía el hermano Eliezer al inicio, estábamos reflexionando la importancia de primero conocer la palabra de Dios.
Porque si yo me paro a hablar de la Biblia sin conocer la Biblia, entonces muy probablemente lo que voy a estar diciendo son palabras bonitas, palabras muy bien elaboradas, pero el mensaje no va a ser divino. Así que esta es una invitación a cada uno de nosotros, una reflexión más bien. Si a usted le dan el privilegio, hermano, de predicar, las hermanas, por ejemplo, si ellas tienen el privilegio de enseñar a los niños o predicar en un culto de damas, cada vez que tengamos el privilegio de hablar de la palabra de Dios, estimemos ese privilegio. Estudiemos lo más que podamos. Oportunidades como esta, no las despreciemos. Podamos nosotros aprender en toda circunstancia que tengamos la oportunidad, llenarnos, empaparnos bien, estudiar mucho la palabra de Dios. Recuerden que el mismo Jesús le dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que ellas, dice, tenéis la vida eterna. Mas ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, en las escrituras nosotros encontramos tesoros. Cuando entramos al estudio de la palabra de Dios es como que entramos a una mina llena de oro, llena de plata, llena de minerales preciosos. Cada lección que aprendemos, como el día de hoy hemos aprendido muchas lecciones y hemos reforzado mucho conocimiento, porque yo sé que ustedes saben mucho de la palabra, entonces nosotros podemos prepararnos mejor y vaya, la tarea, recuerde la tarea, apúntela si es necesario, aunque se va a confirmar en la plataforma de Canvas. Pero si, aunque alguien no esté en Canvas, si quiere hacer la tarea, bienvenido. La tarea consiste en hacer un ensayo en el cual usted explica, un ensayo de 2 páginas, no más. No necesitamos más de 2 páginas para que usted explique 3 lecciones que aprende de la sección que llamamos profetas menores. ¿Qué cosas le enseñan estos profetas? ¿Qué lecciones de valor permanente para su vida personal, para su ministerio usted puede extraer de Jonás, de Miqueas, de Oseas? ¿Qué aprende usted de estos profetas? De su convicción del llamado que tuvieron de Dios. ¿Qué aprende usted sobre su comportamiento, como en el caso de Jonás, que quiso huir del llamado de Dios? ¿Qué aprende usted de ellos? 3 lecciones. Desarrolle esas 3 lecciones y cómo las aplica usted en su propia vida y en su ministerio y la plasma en 2 páginas, no más. Y esa tarea debe ser entregada y debe ser presentada no después de la siguiente sesión sincrónica, o sea, tiene que ser presentada antes. Si nos vemos de hoy en 15, quiere decir que usted tiene 14 días para elaborar su tarea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, algún comentario extra que tengamos para poder concluir nuestra sesión el día de hoy? O mejor dicho, antes de concluir nuestra sesión del día de hoy. Excelente, hermano. Profe, los atrasos que tenemos, específicamente yo que estoy súper atrasadísima porque no tenía ni línea y estaba en una migración, pero bueno, ya estoy ya en los estudios. En los atrasos, ¿cómo contemplaría eso? Perfecto, mire, si usted está en la plataforma de Canva, ahí está en detalle cada una de las sesiones con su archivo multimedia, con su video, ahí está, y con cada una de las asignaciones que había para cada sesión. No sé cuántas sesiones tendrá usted retrasada, pero usted se puede poner al día a través de la plataforma de Canvas, o incluso si no está dentro de la plataforma de Canvas, solo necesita acceder al canal de YouTube, Estudios Bíblicos Abiertos Internacionales, y entonces usted ubica. Cuando usted busca ahí en el historial de los videos del canal de YouTube, usted puede encontrar cada uno. Y no solo de las sesiones de los sábados, sino también las sesiones de las lecciones de Romano, de los días de semana. Ahí usted puede ir y también sabe que al inicio del curso se dio un programa del curso en donde se detalla cada una de las sesiones, qué era el contenido que se iba y cuáles eran las páginas del libro de texto que se iban a leer. Entonces, con todas esas indicaciones... Yo respondí algunos, pero sé que estoy súper atrasadísima. Sí estoy en cama. Como dicen en Cuba, hermana, no coja lucha. Solo trate de ponerse al día para que antes que nos veamos en la siguiente sesión sincrónica, usted ya pueda estar al día y así podamos caminar juntos. Perfecto.
quiero decirles, hermanos, que es un gozo para mí poder compartir este espacio para ustedes, con ustedes. Yo quisiera estar en un aula presencial con cada uno de ustedes, que todos estuviéramos dentro de un aula. Yo sé que la participación sería mucho más fluida, sería mucho más dinámica. Lo virtual nunca va a sustituir lo presencial, pero gracias a Dios que nos permite esta herramienta para que por lo menos de esta manera, el hermano que está en Dominicana, los hermanos que están en Cuba, los hermanos que están desde Venezuela, desde El Salvador, desde Honduras, desde cualquier país que nos encontramos, podamos reunirnos para aprender de la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanos, por esta plataforma. Hermano, cuéntanos desde Uruguay ahora también. Ah, sí, es que están desde Uruguay. Ahí hasta le va Rolando. Bueno, concluyamos por favor nuestra sesión con una profunda gratitud a Dios por el aprendizaje que hemos tenido hoy, por todo lo que hemos reforzado, por todo lo que el Señor nos ha permitido aprender y reforzar el día de hoy. Nos sentimos gozosos, nos sentimos contentos. Agradezco a cada uno de ustedes que ha estado participando, agradezco a cada uno que ha estado presente y también recordemos que además de los que estamos aquí en la plataforma de Zoom, tenemos más desde WhatsApp que los que estamos aquí en Zoom. Así que gloria a Dios por ellos porque están ahí haciendo un gran esfuerzo, pero están ahí con nosotros, nos están escuchando, nos están viendo. Hermano Rolando, obispo de Constantinopla, perdón, obispo de Cuba. Por favor, despídanos en oración y pida una bendición especial de Dios para todos nosotros, para nuestra familia y especialmente para nuestros ministerios. Y ahora para una compañía especial con nuestra hermana Bárbara y a su esposo allá en Uruguay. Que Dios los bendiga y los acompañe allá donde están. Por favor, hermano. Vamos a orar. Oremos. Amadísimo Padre, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de poder participar en este tiempo, de este curso maravilloso. Te rogamos, oh Padre, que sea con todos los hermanos que directamente tienen que ver con el crecimiento espiritual para nuestro fortalecimiento, Señor. Que sea con todos los maestros que estás usando, Padre, para alimentarnos, para instruirnos, para ayudarnos a crecer más, Padre, tu palabra, de tal manera que podamos ser más eficientes en tu servicio, Señor. Súplales a ellos, Padre, todo lo que necesiten, Señor. Que tengan en cuenta todas las necesidades, tanto materiales como espirituales, Dios. Que sea con los hermanos que Rocky y otros tantos que son hermanos que directamente están pendientes de nuestro de este curso para apoyando en todo el sentido de la palabra. Igualmente te pido, Padre, que está con los hermanos Enrique y Bárbara, que ahora se encuentran allá en Uruguay. Asístele, mi Dios, también a ellos y permite que también desde allá puedan mantener la comunicación con nosotros a través de este encuentro por la mi Dios. Que podamos seguir alimentando, como hacíamos cuando estaba en Cuba, a través de este tiempo por Zoom, para poder animarnos, dice tu palabra, al amor y a la buena obras. Así que mi Dios, allá ahora, también conforme a sus necesidades, y bendice a todos los hermanos que están participando en este curso, mi Dios. Sé con todos, Padre, en toda parte del mundo, que han estado sacando su tiempo para poder creer, para poder conocer más de ti, Padre. Sé especialmente a los que tienen la tarea, mi Dios, de poder responder a lo que el hermano Carlos o Juan Carlos nos les decía. Ayúdalo, mi Dios, para que ellos puedan tener todas las cosas suficientes y puedan cumplir con este deber. En fin, Padre, te damos gracias por todo. 1000 veces por habernos permitido conectarnos y por participar en esta maravillosa clase. Una vez más te damos, mi Dios, la gratitud, te agradecemos por este tiempo y rogamos que siempre, mi Dios, que perdone nuestros errores y pecados. Humildemente te pedimos todo en el santo y bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén.